Muy buenos días, bienvenidos a Bit Pulso Cripto, el espacio de primera página televisión donde seguimos cómo se mueve el dinero digital y cómo las decisiones económicas y políticas globales impactan en este mercado. El mercado intenta estabilizarse después de un fin de semana marcado por liquidaciones masivas. Bitcoin rebota desde mínimos de 10 meses, Ethereum amplía pérdidas semanales. En Washington, el debate sobre las monedas estables frena una ley clave para el sector y Coinbase prepara un índice que podría cambiar la forma de invertir en criptomonedas en Estados Unidos. Comenzamos con nuestro termómetro. Bitcoin logró recuperar terreno tras caer por debajo de los $75,000 el fin de semana. El mercado respira, pero sigue bajo presión. Veamos cómo abre este martes el termómetro cripto. Bitcoin se negocia en $78,236 con una caída semanal cercana al 11%. Durante el fin de semana llegó a tocar los $74,635, su nivel más bajo desde abril del año pasado. La caída no fue aislada, fue una liquidación en cadena. Firmas de seguimiento derivados reportaron miles de millones de dólares en posiciones apalancadas cerradas de manera forzada. La mayoría eran apuestas alcistas. Cuando el precio perforó niveles técnicos claves, se activaron órdenes automáticas de venta que aceleraron la caída. Ethereum amplifica el movimiento y cotiza en $2,280 y acumula un retroceso superior al 21% en 7 días, convirtiéndose en el activo grande más castigado de la semana. BNB se ubica en $768, pierde 12% semanal. XRP cae a $1.60, retrocediendo el 14%. Solana baja a $103 con una caída cercana al 16%. Y Dogecoin pierde un 13%. En contraste, Tether y USDC se mantienen en torno a $1 como refugio de liquidez dentro del ecosistema. El detonante fue técnico, pero el contexto es macroeconómico. Los inversionistas evalúan la nominación de Kevin Warsh como próximo presidente de la Reserva Federal. Es visto como partidario de una política monetaria más estricta, lo que podría significar tasas altas por más tiempo. Además, el informe laboral de enero fue retrasado por el cierre parcial del gobierno estadounidense. Ese vacío de datos aumenta la incertidumbre en los mercados financieros. Mientras tanto, los mercados asiáticos mostraron recuperación. El índice MSCI Asia Pacífico subió más del 2% y el oro se estabilizó. Ese mejor ánimo ayudó a frenar la caída cripto, pero todavía no confirma una reversión de tendencia. Analistas de mercado señalan que Bitcoin está en un punto decisivo. Si logra consolidarse por encima de los mínimos de abril, podría construir un nuevo piso. Si pierde ese nivel, el siguiente bloque de liquidaciones se ubicaría por debajo de los $70,000. El mercado respira, pero sigue frágil. Y en Estados Unidos, el Congreso vuelve a mover la ficha en la regulación cripto. El Comité de Servicios Financieros de la Cámara aprobó un proyecto de ley que busca establecer reglas claras para las monedas estables respaldadas en dólares. El proyecto establece un marco federal para emisores de monedas estables respaldadas uno a uno por dólares o activos líquidos equivalentes. Hoy el mercado global de monedas estables supera los $160,000 millones, concentrando principalmente en USDT y USDC. Son instrumentos claves, permiten mover liquidez dentro del ecosistema cripto sin salir al sistema bancario tradicional. La propuesta legislativa exige que los emisores mantengan reservas equivalentes al 100% del valor emitido, compuestas por efectivo o instrumentos altamente líquidos como bonos del tesoro de corto plazo. También introduce auditorías periódicas obligatorias,
reportes de transparencia sobre composición de reservas, supervisión por parte de reguladores federales o estatales autorizados, prohibición o ofrecer rendimientos sin regulación bancaria. Uno de los puntos centrales es definir quién puede emitir estas monedas: bancos tradicionales, entidades reguladas a nivel federal o instituciones aprobadas bajo marcos estatales específicos. El debate no es menor. Las monedas estables ya se utilizan para pagos internacionales, cobertura en mercados volátiles y operaciones entre plataformas. Además, algunos emisores se han convertido en grandes compradores de deuda pública estadounidense, acumulando miles de millones en bonos del Tesoro. Eso significa que su regulación no solo impacta al sector cripto, sino también al sistema financiero tradicional y al mercado de deuda de Estados Unidos. El avance del proyecto en comité no garantiza su aprobación final, pero marca un cambio relevante. Por primera vez hay un intento serio de establecer reglas claras en lugar de regular mediante sanciones posteriores. Si el Congreso logra consenso, Estados Unidos podría definir el estándar global en este segmento. Y eso tendría efectos directos sobre exchanges, emisores y usuarios en todo el mundo. Y Coinbase presentó un nuevo producto derivado que busca ofrecer exposición amplia al mercado cripto a través de un solo instrumento. Se llama Coin15 y replica el comportamiento de los 50 activos digitales más relevantes por capitalización y liquidez. Coin15 es un contrato de futuros perpetuos basado en un índice que sigue a los 50 activos digitales más importantes del mercado, medidos por capitalización y liquidez. Un futuro perpetuo permite apostar por el movimiento de precios sin fecha de vencimiento. Es un instrumento derivado, no la compra directa de las criptomonedas. La estructura del índice es clara y revela algo importante. Bitcoin representa el 50% del peso total, Ethereum cerca del 25%, XRP alrededor del 9% y Solana más del 5%. Los otros 45 activos combinados suman un poco más del 8%. En otras palabras, aunque se presenta como un índice amplio de 50 criptomonedas, la concentración sigue estando en los grandes líderes. Bitcoin y Ethereum juntos explican aproximadamente el 75% del comportamiento del producto. Esto tiene implicaciones claras. Para inversionistas institucionales, Coin15 simplifica la exposición al mercado en un solo contrato. Permite tomar posición sobre el sector en conjunto sin elegir activo por activo. Pero también significa que el rendimiento seguirá dependiendo principalmente del desempeño de Bitcoin y Ethereum. El lanzamiento ocurre en un momento en que el mercado busca mayor sofisticación financiera. Los derivados estructurados están ganando protagonismo y las plataformas compiten por ofrecer productos que imiten modelos tradicionales como los índices bursátiles. Coin15 refuerza una tendencia. El mercado cripto se está institucionalizando, pero sigue concentrando en pocos actores dominantes. La diversificación existe, pero el liderazgo continúa claramente definido. Y más de 280 millones de dólares en diamantes ya fueron registrados en cadena en Dubái. El proyecto utiliza infraestructura de Ripple y busca abrir un mercado regulado de activos físicos tokenizados, pero todavía hay interrogantes importantes. Las firmas Billiton, Diamond y CTR Alt confirmaron que han transformado más de 280 millones de dólares en diamantes pulidos certificados a una infraestructura basada en cadena de bloques en los Emiratos Árabes Unidos. El inventario, equivalente a más de 1.000 millones de diamantes, fue tokenizado utilizando el XRP Ledger para la emisión digital, mientras que Ripple aporta la infraestructura de custodia institucional.
La operación presenta uno de los mayores movimientos de tokenización de piedras preciosas hasta la fecha. El objetivo declarado es claro: transformar inventario físico en activos digitales negociables con mayor trazabilidad, menor fricción operativa y liquidaciones más rápidas que en el mercado tradicional. Sin embargo, la tokenización es solo la primera capa. El verdadero desafío no es crear el token, sino construir un mercado funcional alrededor de él. Hasta ahora no se han divulgado detalles sobre mecanismos de rendición fiscal, como bajo y qué condiciones un tenedor puede reclamar el diamante, tamaños mínimos de lote para negociación, formación de precios en mercado secundario y nivel de liquidez esperado. Estos elementos son determinantes. Sin reglas claras de salida y formación de precio, un activo tokenizado puede quedar limitado a un piloto controlado sin verdadera profundidad del mercado. El despliegue completo del esquema depende de la aprobación de la Autoridad Reguladora de Activos Virtuales de Dubái, conocida como la BARA. Emiratos ha apostado estratégicamente por convertirse en un centro global de activos digitales y activos del mundo real tokenizados. En el fondo, lo que está en juego es algo mayor que los diamantes. La tokenización de activos físicos, bienes raíces, materias primas, arte, inventarios industriales, se perfila como la siguiente etapa del mercado digital. Permite fraccionar propiedad, ampliar acceso a inversionistas y registrar trazabilidad en tiempo real. Pero también exige estándares estrictos de custodia, auditoría y transparencia para evitar que el activo digital se desconecte del activo físico. Ripple, en este caso, actúa como proveedor de infraestructura, no como operador de mercado. Es una diferencia relevante. La tecnología puede estar lista, pero la adopción depende de confianza, regulación y liquidez real. Dubái quiere posicionarse como laboratorio global de esta nueva arquitectura financiera. La pregunta es si el mercado secundario acompañará. Y la caída de Ethereum no solo afecta a accionistas individuales, está poniendo bajo presión a una de las compañías con mayor exposición corporativa a esta criptomoneda. Bitmain enfrenta pérdidas contables multimillonarias en medio de la corrección del mercado. Bitmain Immersion mantiene aproximadamente 4,3 millones de ETH en su tesorería, lo que la convierte en uno de los mayores tenedores corporativos de Ethereum en el mundo. El capital invertido por la compañía supera los 15.600 millones de dólares. Sin embargo, al precio actual cercano a 2.280 dólares por unidad, el valor del mercado de esas reservas ronda los 9.200 millones. La diferencia se traduce en pérdidas no realizadas superiores a 6.000 millones de dólares. Es clave entender el concepto, no son pérdidas efectivas. La empresa no ha vendido su Ethereum. En su balance, el apartado de ganancias realizadas aparece en cero. Mientras mantengan la posición, el impacto es contable y depende del comportamiento del precio. Pero el riesgo estratégico es evidente. Bitmain había planteado como objetivo alcanzar hasta 5% del suministro total de Ethereum, una meta que implica una concentración significativa en un solo activo digital. Esa estrategia amplifica tanto el potencial de ganancia como el de pérdida. Además, la volatilidad afecta la percepción del mercado sobre la empresa. Una tesorería 100% concentrada en un activo digital introduce alta sensibilidad a movimientos de precio. Si Ethereum cayera otro 10%, el deterioro contable aumentaría en miles de millones adicionales. También existe un efecto sistémico. Si una compañía con millones de ETH decidiera vender parte de su posición para proteger balance o liquidez, podría generar presión adicional sobre el precio, alimentando un ciclo bajista. Tom Lee, director de empresa, había proyectado que Ethereum podría alcanzar los 10.000 dólares en este ciclo. Hoy la realidad es totalmente diferente.
El activo acumula una caída semanal superior al 20% y más del 50% desde su último máximo relevante. El caso de Bitmain abre una pregunta más amplia. ¿Hasta qué punto las criptomonedas pueden funcionar como activo de reserva corporativa cuando su volatilidad sigue siendo tan elevada? La respuesta aún está en construcción. Y en Rusia, la mayor empresa de minería de Bitcoin enfrenta un momento crítico. Su fundador está bajo arresto domiciliario y la compañía acumula disputas legales, deudas y riesgos de insolvencia en un contexto adverso para todo el sector. Igor Runex, fundador de BitRiver, fue puesto bajo arresto domiciliario tras ser acusado de evasión fiscal. El proceso judicial podría extenderse durante meses y limita su capacidad para dirigir la empresa en un momento delicado. BitRiver no es un actor menor. Desde su fundación en 2017 llegó a operar 15 centros de datos con más de 175,000 servidores activos y una capacidad energética superior a 500 megavatios. En su punto más alto, concentró más de la mitad de la capacidad industrial de minería de criptomonedas en Rusia. El modelo de negocio se apoyaba en electricidad de bajo costo y clima frío en Siberia, factores que reducen gastos de refrigeración y aumentan eficiencia. Pero el entorno cambió radicalmente. Tras las sanciones internacionales impuestas en el 2022, la compañía perdió acceso a clientes estadounidenses y europeos. Ahora enfrenta una demanda de insolvencia por más de 9 millones de dólares relacionada con equipos de minería presuntamente no entregados. Además, tribunales rusos habrían ordenado el congelamiento de cuentas vinculadas al litigio, lo que podría afectar operaciones diarias y pagos a proveedores energéticos. El contexto global tampoco ayuda. El último halving de Bitcoin redujo a la mitad de la recompensa por bloque minado. Eso significa que para mantener ingresos, los mineros necesitan precios más altos o costos más bajos. Si el precio de Bitcoin no compensa esa reducción estructural, los márgenes se comprimen rápidamente. A eso se suma el aumento de tarifas eléctricas en varias regiones y restricciones regulatorias internas que han obligado al cierre de algunos centros de datos. El resultado es un sector bajo presión. Algunas empresas están reconvirtiendo infraestructura para ofrecer servicios de computación en la nube o procesamiento para inteligencia artificial, buscando ingresos más estables que minería tradicional. El caso de BitRiver combina el riesgo legal, financiero y operativo. Si la compañía no logra estabilizar su situación, podría acelerar la consolidación del sector minero ruso y reconfigurar el mapa global del poder del cómputo en la red de Bitcoin. Cuando una minera de esta escala entra en crisis, el impacto trasciende fronteras. Y vamos ahora con otras noticias que también están moviendo el mercado y que merecen atención en estas últimas horas. Strategy vuelve a comprar Bitcoin en plena caída. La compañía añadió más BTC a su balance esta semana, incluso después de retrocesos del mercado. Aunque no detalló el precio promedio exacto de esta última adquisición, la empresa mantiene una estrategia clara: comprar en descensos. Con esta operación refuerza una de las mayores tesorerías corporativas en Bitcoin en el mundo, consolidando su exposición en un entorno de volatilidad. La señal es clara: apuesta de largo plazo, incluso en momentos de corrección. Y los mercados de predicción superan los 12,000 millones de dólares en enero. El sector marcó récord histórico de volumen mensual. Plataformas como Polymarket concentran la mayor parte de esa actividad, impulsada por apuestas vinculadas a política estadounidense, decisiones de la Reserva Federal y eventos geopolíticos. La novedad es que Solana fue integrada como una nueva red compatible, lo que podría reducir costos de transacción y acelerar operaciones frente a otras cadenas. Esto amplía el alcance de un sector que combina finanzas digitales y pronósticos económicos en tiempo real.
Y Binance refuerza su fondo de protección con Bitcoin. La plataforma anunció la conversión de $100 millones en su fondo SAFU a Bitcoin. Este fondo, creado para cubrir pérdidas ante eventos extremos o ataques, supera los $1.000 millones en reservas totales. La decisión de mantener parte en Bitcoin busca mayor transparencia, ya que cualquier usuario puede verificar los saldos en cadena. Es una medida preventiva en un contexto donde la confianza sigue siendo un activo crítico para los exchanges. Y Elon Musk confirma integración entre xAI y SpaceX. La fusión operativa entre ambas compañías apunta a integrar capacidades de inteligencia artificial avanzada en infraestructura espacial y redes satelitales. Aunque no se anunciaron cifras de inversión específicas, el movimiento consolida una estrategia de verticalización tecnológica, datos, procesamiento y conectividad bajo el mismo ecosistema empresarial. Para el sector digital implica mayor competencia en infraestructura crítica y procesamiento masivo de información. El mercado cripto intenta estabilizarse después de un fin de semana de liquidaciones intensas. Bitcoin rebota, pero sigue bajo presión. Ethereum amplía pérdidas y expone el riesgo de las tesorerías corporativas altamente concentradas. En Washington, la regulación de las monedas estables se convierte en un punto crítico para definir el futuro del sector en Estados Unidos. Coinbase avanza con un índice que busca institucionalizar aún más el mercado. Y mientras tanto, la tokenización de activos físicos como diamantes y los movimientos de la minería global muestran que la industria sigue transformándose incluso en medio de la volatilidad. El mensaje es claro: el mercado está ajustando, pero la infraestructura continúa avanzando. Gracias por acompañarnos en Bit a Bit, Pulso Cripto, en Primera Página Televisión, el canal de los negocios, donde lo complejo lo hacemos simple.